La acción sísmica. Eso que ya había mencionado en la introducción, pero ahora vamos al grano. Los mapas de zonificación sísmica en la mayoría de los países tienen un periodo de retorno de 475 años correspondientes a sismos muy intensos, a través de los cuales se elaboran los espectros de respuesta elásticos, tomando en cuenta el tipo de suelo, el tipo de estructura y el nivel de importancia. Pues podemos decir lo siguiente: el espectro es prácticamente la representación gráfica de las máximas respuestas de n sistemas de un grado de libertad ante una determinada acción sísmica. Es decir, es la envolvente de la máxima aceleración que puede haber debido a un sismo. Que eso se representa en términos de aceleración y periodo. Entonces, si yo voy a diseñar una estructura, para cada modo que tenga, por supuesto, su correspondiente periodo, yo podré entrar al espectro y tomar la posible aceleración en la base de la estructura. Vemos que a medida que la estructura tiene un periodo más grande, disminuye la acción sísmica, porque la flexibilidad, digamos, hace que la acción sísmica sea menos importante en estas estructuras. Mientras que precisamente al ser más rígida, es decir, a tener menos periodo, pudiéramos esperar mayores aceleraciones. Y hay una zona, digamos, de meseta, como se le dice, es una zona en la que en un rango de periodos se espera la misma aceleración. El uso de un espectro de respuesta elástico implica diseñar las estructuras para que soporten estos sismos intensos sin ningún daño, lo cual es muy costoso y poco conveniente en el desarrollo de proyectos, por las dimensiones resultantes de los miembros existentes. Es decir, si yo diseñara una estructura con un espectro de respuesta elástico, estaría asumiendo que dicha estructura resistiría toda la fuerza sísmica sin ningún daño. Por supuesto, esto trae como consecuencia que sea un costo muy grande, porque las dimensiones que resultan son muy grandes. Los sismos tienen una poca probabilidad de ocurrencia en realidad, y es mejor, digamos, preparar la estructura para que pueda deformarse, pueda dañarse ante un evento sísmico que es muy poco probable que ocurra, a diseñar una estructura ya desde el inicio, asumiendo que nunca falle absolutamente nada cuando venga el sismo, porque el costo se estaría pagando en la construcción, y es muy probable que esa estructura en su vida útil, que se considera como 50 años, nunca sea sometida al sismo de diseño. Lo que sí debe entender, digamos, la persona que adquiere una edificación o convive, como lo hacemos todos en una edificación, es que las edificaciones en la actualidad están diseñadas para que se dañen, para que prevalezca la vida humana, pero finalmente se dañen y posiblemente queden inoperativas. Ese es el concepto como filosofía del diseño hoy en la actualidad, que bueno, que ya viene manejándose de unos años para acá. Y es lo que decía aquí, que está en el texto. Considerando la baja probabilidad de que ocurran estos sismos intensos durante la vida útil de la estructura, las normas proponen el uso de un espectro de diseño ahora inelástico. Es decir, tomar el espectro elástico y dividirlo entre R. Este factor de reducción, ¿verdad?, del sismo elástico, llevándolo a un sismo inelástico, implica asumir daño en la estructura. Esto es una metodología para permitir que la estructura pueda incursionar en el rango elástico, disipar energía y hacer que sus dimensiones sean más pequeñas. Me aprovecho de su capacidad elástica y de su capacidad inelástica. Mientras que si solo diseño para el espectro elástico, tendría que resolver todo con la capacidad elástica. Ante el uso de un espectro inelástico, me aprovecho de ambas capacidades. Y eso, repito, genera que yo pueda incorporar menores dimensiones y hacer que las estructuras económicamente sean factibles. Pero en la reducción hay que tomar en cuenta muchísimas variables, entre ellas lo que ya comenté, asociado a las irregularidades.
Y también, por supuesto, al nivel de detallado que hemos incorporado. Por ejemplo, si es un tipo de pórtico especial, intermedio y ordinario. Bueno, hablando del factor R, el espectro de diseño inelástico se obtiene de forma directa aplicando un factor de reducción, conocido como factor R, al espectro de respuesta elástico. Las normas proponen valores máximos del factor R en función del sistema estructural. O sea, para cada uno de los sistemas que hemos visto, combinados, tipo 2, tipo 1, en fin, en acero, en concreto, mixtos, hay diferentes niveles de R que están propuestos. Es de destacar que los códigos vigentes no atienden con suficiente claridad el verdadero valor del factor R, que debe ser asignado a una estructura en particular, sino que generaliza los valores correspondientes por grupos de sistemas estructurales. Los coeficientes que se sugieren provienen exclusivamente de la experiencia y poseen muy poco rigor cuantitativo, pudiendo llevar a sobreestimar o reducir excesivamente las cargas sísmicas de diseño. El factor R consta del efecto simultáneo de 3 parámetros: ductilidad, sobreresistencia y redundancia. Cada parámetro conforma un componente del factor R y se puede expresar de esta manera. Quienes quieran profundizar un poco más en el tema, si entran a la página de Sigurat, específicamente al blog, se van a encontrar con un artículo que se subió, que pude realizar y que se subió hace una semana aproximadamente. Bueno, aquí está, el 9 de diciembre, que se denomina ¿qué implica el uso de un espectro de diseño inelástico? Y allí se hace mucho más énfasis sobre el cálculo del factor R. Y que le interese, está el artículo, lo puede leer. Entonces, en definitiva, la ductilidad es fundamental, representa más del 70% del factor R, la sobreresistencia y la redundancia, que estaría asociada al número de elementos que resisten esta acción sísmica. No es lo mismo diseñar una estructura con 4 columnas que con 12 columnas, porque si en el edificio de 4 columnas falla una, prácticamente todo colapsa. Si en el edificio de 12 columnas falla una, hay posibilidad de redistribuir fuerzas y la estructura es menos vulnerable. Entonces, alrededor de este valor R hay toda una teoría y todo un estudio, y además, vamos a decirlo de esta forma, todo un nivel de proyecto a realizar. O sea, mi producto, plano, detallado, debe estar acorde a estos niveles de utilidad que yo espero que deba tener la estructura y acorde, por supuesto, a estos factores de reducción de respuesta. Bueno, aquí he querido exponer un poquito las zonas sísmicas de algunos países. Tenemos Venezuela, Ecuador. En el caso de Venezuela, la zona más crítica está al noreste, la zona de 0,40G, la zona 7. Ahí tenemos 4 zonas en Ecuador. También tenemos el caso de Perú. Y el caso de Bogotá, en Colombia, que ya tiene una microzonificación sísmica, que es hacia lo que deberíamos ir en todos los países. Normalmente hay una zonificación, pero debemos apuntar a una microzonificación sísmica para atender efectos de sitio. Métodos de análisis. Tenemos varios métodos. El primero, que es el análisis estático, que se ha usado desde hace muchísimos años, representa un modelo simplificado donde se considera de forma simultánea el método estático equivalente y el método de la torsión estática equivalente. El método convencionalmente utilizado, se calculaba prácticamente a mano, y este análisis en general se limita a edificaciones que poseen un máximo de 10 niveles o 30 metros, digamos, porque el método tiene sus deficiencias a nivel ya de grandes estructuras, y para su aplicación es fundamental el control del riesgo torsional. Caemos en los dos siguientes, que son los más utilizados. El método de análisis dinámico espacial con diafragma rígido. Este método considera que la estructura tiene 3 grados de libertad por nivel, es decir, hay un centro de masa, un centro de rigidez, con el acoplamiento de las vibraciones traslacionales y torsionales,
donde a través de un análisis espectral de superposición modal se determinan las fuerzas máximas probables. En cada nivel hay un centro específico, como lo comenté, de masa, cortante y de rigidez. Y tenemos el método de análisis dinámico espacial con diafragma flexible. Este método considera que la estructura tiene n grados de libertad por nivel, dependientes del número de masas asociadas en cada nodo, con el acoplamiento también de las vibraciones transaccionales y torsionales, donde a través de un análisis espectral de superposición modal se determinan las fuerzas máximas probables. Como he expuesto aquí dos métodos, donde la diferencia está en el diafragma rígido y el diafragma flexible, lo vemos en pantalla. A la izquierda vemos el comportamiento de lo que sería un diafragma rígido. Una estructura que en su plano no tiene deformaciones relativas. Mientras que el diafragma flexible evidentemente se ve la deformación relativa. Un desplazamiento vertical o en Y, fíjense que aquí en la derecha se deforma como si fuese una viga, y en el caso de la presencia de la abertura en una estructura tipo cajón, se pierde la forma. Entonces, cuando estamos en presencia de un comportamiento de este tipo, tendríamos que analizarlo como un diafragma flexible, y si no, lo podemos analizar como un diafragma rígido. Lo ideal, pudiéramos decir que siempre la estructura debería comportarse de forma rígida en el plano, y por lo tanto la configuración geométrica y la presencia de abertura y todo lo que he expuesto de las irregularidades horizontales deberían limitarse para que genere un comportamiento de diafragma rígido. Había dicho superposición modal. Esto es algo importante. Superposición modal. La estructura tendrá n periodos en función a n masas, y por lo tanto habrá que hacer un análisis de cada modo y superponerlo. A esto es lo que vamos. Tenemos el método de análisis estático no lineal pushover. Este método contempla la aplicación de un patrón de cargas laterales a una estructura. Este sistema de carga típicamente es de forma triangular, debido a que el sismo se representa siempre de esta manera, las cuales se incrementan hasta alcanzar un nivel de desplazamiento fijado en el tope. Vamos a verlo en términos prácticos. Se incorpora un sistema de carga lateral, como lo vemos aquí en la figura superior derecha, y se va empujando lateralmente la estructura hasta un nivel de desplazamiento en el tope. A medida que se va desplazando la estructura, ¿verdad?, se generan rótulas plásticas en las vigas y columnas, y por lo tanto se obtiene la curva de capacidad de la estructura, que al principio es muy elástica, por supuesto, y después tiene un comportamiento inelástico. Yo voy a poder definir lo que es el punto cedente y el punto último. O sea, la técnica del pushover me da la curva de capacidad que define el rango elástico y el rango inelástico de la estructura. Y para ello hay que imponer las capacidades de las secciones de vigas y columnas, que dependen de sus diagramas momento curvatura y de carga curvatura en el caso de las columnas. Las rótulas se pueden definir por flexión, por corte, por compresión, por retracción, por flexo-compresión. Y se aplican en las zonas donde esperamos que vaya a ocurrir esa incursión inelástica. La norma ACE 4113 define condiciones para hacer este tipo de análisis no lineales. Aquí están las tablas, por ejemplo, para definir el valor de A, el valor de B. Si subimos, aquí había un valor de A, que es la incursión inelástica, el valor de B hasta el punto final, el valor de C, que es la resistencia residual, y aquí está en las tablas el valor de A, el valor de B, el valor de C, que definen precisamente este diagrama de carga, desplazamiento o, digamos, momento curvatura o momento rotación, dependiendo de sea el caso. Al obtener la curva de capacidad de la estructura, se identifica el punto cedente, este que comentaba anteriormente, el punto último, y fíjense que el cociente entre 25 y 625, o sea, dividir estos valores, nos genera una ductilidad direccional de 4, en el caso de este ejemplo que está presentado acá.
Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿A qué se refiere con grados de libertad? Bueno, cada grado de libertad es el grado que tiene de, digamos, de análisis la estructura. Un grado de libertad es la posibilidad de desplazamiento independiente a otro. Ubiquémonos, por ejemplo, en una edificación, una planta. La planta se puede mover en X. Eso es un grado de libertad. Se puede desplazar en Y. Ese es otro grado. Puede rotar. Ese es otro grado. La curva de desplazamiento en el método pushover depende del módulo de elasticidad del concreto. Por supuesto, porque el módulo de elasticidad define la rigidez. Y la rigidez afecta a toda la estructura. ¿Cómo podemos conseguir un buen nivel de desempeño en un edificio? Bueno, es parte de lo que estoy exponiendo acá en el seminario, pero se puede conseguir con controlar las fallas frágiles y propiciar los mecanismos dúctiles. En unos minutos estaré hablando, por ejemplo, de los pórticos resistentes de momento de tipo especial y haré énfasis donde la norma nos indica qué aspectos debemos tomar en cuenta para que se produzca un buen desempeño sísmico.